Mitos, héroes, dioses tragedias. y más podemos descubrir en la exposición Argos Panoptes de Marco Arce, donde conoceremos sobre la cosmovisión occidental a través de los mitos griegos. Yo soy Alexia, esto es De Todo, comenzamos. Marco, ¿cómo surge esta exposición? Había hecho algún ejercicio anterior en el Museo Nacional de San Carlos y me habían propuesto hacer una exposición aquí. Yo ya tenía preparado un guión más o menos que era alrededor de Alfonso Reyes y el helenismo en México. A partir de ahí se retomó una investigación que fue principalmente retomar el acervo Anderson, estas fotografías de principios del siglo XX, que es el primer registro en plata gelatina que hay del arte europeo, que va a llegar desde los acervos de arte egipcio del Vaticano hasta el arte del siglo XIX, ¿no? Era muy importante traer este acervo porque es una cuestión inédita, es la primera vez que se muestran estas fotografías, son impresiones originales, impresiones de la época, y vamos a ver desde esas fotografías qué es el paso del grabado a la fotografía, junto con los grabados de la academia, junto con todo el modo donde llegó toda la información de lo que va a ser el arte europeo a México. Es este constante intercambio de información, intercambio de personas que van a Europa, que traen esta información, y los cambios que surgen en estos estilos y en estas corrientes artísticas. ¿Y por qué nombrarla Argos Panopte? Argos Panoptes al final fue el ciclo que quedaba como más completo, el que quedaba la sala es donde está más amplia, y tenemos estos tres niveles de interpretación. Vamos a tener una escultura del siglo XIX, que es la de Felipe Sojo, con una representación mucho más figurativa. Vamos a ver una representación mucho más abstracta, que va a ser la pieza de Gabriel Orozco, y el pavo real, que va a tener una cuestión como mucho más real, ¿no? Hay estos tres niveles que hacen mucho más rica esta exposición. La idea del panóptico me interesaba mucho por estas múltiples miradas, estos muchos ojitos, estos muchos cuadros, ir viendo un aspecto importantísimo de la cultura universal, que es la cultura grecorromana, y todos sus ecos, todas sus visiones y sus perspectivas en la cultura mexicana. ¿Y cuál es la importancia de conocer esta exposición en el México actual? Hay grabados que llevaban 100 años de no publicarse, de no verse. Hay fotografías que nunca se habían visto. Hay conjunciones de grabados, fotografías y esculturas que, aunque estaban en el mismo espacio, nunca se habían mostrado juntas. Hay choques, vamos a decir, culturales de épocas de la escultura mexicana del siglo XIX con la escultura contemporánea. Tiene muchos ecos, muchos colores, es muy atractivo para la gente, y son cosas que manejamos en el día a día. El lenguaje que usamos, la palabra museo, la palabra academia, la palabra psique, hay muchísimas palabras que vamos a estar usando todo el tiempo que tienen esta raíz griega. El empezar a ver estas figuras junto con con estos mitos, con esas referencias, va a ser muy importante para ver de dónde vienen todas estas historias que día a día nos acercamos a ellas en la vida cotidiana. Marco, ¿cuál es la relación entre Mercurio y Argos? Sí, Argos es un titán que está cuidando a la ninfa Io. Es un titán que está cubierto todo su cuerpo de ojos, o la cabeza de ojos. De ahí viene el nombre de Panoptes, que de muchos ojos. Su función es de que Zeus no posea a Io, que ahora está transformada en una ternera, y Zeus manda a Mercurio, Hermes Mercurio, a cuidar de la ternera. Mercurio usa la música para adormecer todos los ojos de Argos. Argos siempre va a tener un ojo vigilante al menos. Cuando logra cerrar todos los ojos, cuando logra estar completamente adormecidos, Mercurio lo decapita. Regresa Juno, regresa a la Tierra y transforma o quita todos los ojos del cuerpo de Argos y los pone en la cola del pavo real. Esta es la explicación mítica porque el pavo real tiene toda su cola cubierta de ojos, ¿no? ¿Y por qué no encontramos en esta escultura el cuerpo de Argos lleno de ojos?
A partir del cristianismo, la figura de Argos es limpiada, digamos, de estos ojos para no confundir la iconología de la figura de Argos con la de los evangelistas, que también van a aparecer en muchas representaciones, sea el águila o el toro, cubiertos de ojos, representando o dándonos la idea de su condición divina, ¿no? de su condición de ver lo que está en su contacto con la divinidad, vamos a decir. Al final del ciclo de Argos, en este segmento de la exposición, encontramos un cuadro muy grande, blanco. ¿Qué representa? Io es castigada por Juno, que le manda un insecto que se llama el tábano, que la va a estar molestando y picando, picoteando todo el tiempo, y va a salir corriendo, va a recorrer Grecia, llegar al Mar Muerto, bajar y llegar hasta Egipto. Cuando llega a Egipto recupera su estado humano, su verticalidad, y en el texto de Ovidio, ya estamos hablando de época romana, en el texto de Ovidio dice que lo único que mantiene de la condición bovina o de la condición de ternera va a ser el blanco de la piel. Me gustaba poner la relación entre la horizontalidad de la escultura junto con la verticalidad de la pintura, como la representación de pasar del estado animal al estado humano, digamos, y lo que se recupera es esta blancura de la piel. Es muy interesante el cuadro de Castellani porque es el periodo de la posguerra en Europa, donde se plantea un nuevo comienzo. Es parte de un grupo que se llama Grupo Cero, y este nuevo comienzo, partir de cero, es el inicio, y al mismo tiempo el final del mito de Argos y Mercurio. Dentro de la exposición es muy interesante que esta parte blanca contrasta simultáneamente con una parte oscura en donde está Homero. ¿Podemos pasar a conocer Con todo gusto, el sí. mito de Homero? Marco, ¿por qué dedicarle un segmento de la exposición a Homero? Porque es el principio, es la base de la cultura griega, entonces había que comenzar con la figura de Homero, literalmente con su figura y con sus representaciones, ¿no? Va a ser la guía, el guía, el conductor acerca de todas estas mitologías y todos estos temas de la cultura griega. ¿Qué descubrimos en todos los mitos de Homero? Porque finalmente son mitos, leyendas. Descubrimos una estructura que se va a reflejar a través de los tiempos, que se va a permear a través de las diferentes culturas que se van a intoxicar de algún modo de la cultura occidental. La estructura de los mitos griegos a través de Homero la vas a poder ver desde una telenovela, en una película de Hollywood, en el texto más riguroso de filosofía. Siempre va a estar este modo de usar las palabras, estas raíces. Siempre nos van a remitir a Homero y a los otros filósofos presocráticos también, ¿no? Muchos rasgos de carácter, acciones, decisiones que marcan a los personajes a lo largo de la historia en otro tipo de representaciones sobre los mitos de Homero tienen que ver con la base que él sentó. Sí, vas a ver, por ejemplo, la Odisea es la aventura, el marinero, es el viaje mítico, ¿no? De salir de tu casa y regresar. Va a estar desde el Ulises de Joyce, va a estar desde cualquier historia que veamos en cualquier película, ¿no? Es la aventura, el hombre enfrentado con la naturaleza, y en la naturaleza todos sus dioses, todas sus representaciones míticas, ¿no? En esta exposición, el cuadro de José Clemente Orozco, Los Teules, representa el mito de Níobe, pero ¿por qué, Marco? Bueno, era la utilización, el cuadro en sí está representando la conquista de México, es el cuadro, el caballo español que está siendo flechado por las flechas mesoamericanas. Simplemente quise utilizar el sufrimiento, digamos, el hecho de las flechas para representar o para acompañar, digamos, hacer un eco de lo que va a ser el mito de Níobe. Sus hijos han sido flechados por Apolo y por Artemisa, son 14 hijos, en castigo de lo que los griegos llaman ibris, que es la soberbia, ¿no? Esta mujer que es una soberbia, que se cree que está a la altura de los dioses y que cuestiona a Latona, que es la madre de Apolo y Artemisa, y la confronta de que ella tuvo 14 hijos y Latona pobremente solamente tuvo 2, pero los hijos de Latona fueron dioses y los suyos son siempre mortales y mueren como mortales, ¿no? Es lo que va a ser el castigo por la soberbia, por el enfrentarte directamente a los dioses. Esa es la idea del ciclo de Níobe.
Marco, platícanos sobre Eurípides y su importancia en la exposición. Sí, tomé la figura de Eurípides para hacer eco de lo que había tomado Alfonso Reyes del mito de Ifigenia. Alfonso Reyes retoma dos tragedias de Ifigenia, Ifigenia en Áulide y Ifigenia en Táuride, para representar su propia tragedia personal en su exilio en España. El chiste era como retomar el mito, la tragedia en el lenguaje original e ir tratando de aprender griego un poco y tratando de pasar ese estudio, digamos, a una tela. Por eso es de que están todos los textos, digamos, está el texto en griego y de ahí hay como todas las derivaciones que pueden haber acerca del mito, digamos. Es cuando usted retoma la palabra de Sirio, menciona el esclavo de que hay una estrella que es Sirio, entonces vamos a ver cuál es el desencadenamiento que pueda haber mítico de la constelación de Sirio dentro de lo que va a ser la tragedia de Ifigenia. Entonces, en este cuadro que es tuyo podemos encontrar a Eurípides de distintas maneras. Exacto, son diferentes lecturas. Está bueno, la imagen de la escultura, está el texto original en griego, está su traducción en inglés y en español y las posibles referencias que pueda haber con la cuestión cosmológica de la estrella de Sirio dentro de la estructura del poema, de la tragedia de Ifigenia en Áulide en este caso. Las tragedias de Eurípides son maravillosas y son representadas a lo largo de la historia de la humanidad de distintas maneras, incluso hay obras que reinterpretan a Eurípides. Sí, Ifigenia hay 3 óperas, va a haber 2 o 3 películas, se va a representar incluso en cómics. Medea, Las Bacantes. Medea, Las Bacantes, va a ser nuestro material que vamos a estar revisando constantemente, no solo en toda la historia, y se va a seguir representando estas tragedias. El personaje, la complejidad de lo que puede ser Ifigenia, la complejidad de lo que puede ser Agamenón, Medea, todos esos personajes siguen hablando de la esencia de lo humano, de la esencia del carácter, de nuestras tragedias, de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué les parece si conocemos el mito de Marcias? En el ciclo de Apolo y Marcias encontramos obras que son muy impresionantes visualmente y esto tiene que ver con la naturaleza del mito de Marcias. Marco, ¿cuál es el mito de Marcias? Marcias compite con Apolo. Marcias toca la flauta, Apolo toca la lira. En este cuadro está representado por el violín, las cuerdas, digamos. Marcias es el personaje que es un fauno, es la mitad hombre, la mitad animal. Apolo es la mitad humana, la mitad divina. Hay un choque de estas dos naturalezas, que es la naturaleza humana. Estamos en medio, estamos entre el estado animal y el estado cultural y el estado divino, ¿no? Va a representar 2 tipos de naturaleza, 2 representaciones. Una va a ser el monstruo, va a ser lo amorfo, lo que está lleno de protuberancias y lo que no tiene simetría. Apolo es lo contrario, Apolo es la simetría, la perfección, la belleza, el orden. Junto con esto quise poner las 2 pinturas de jóvenes artistas mexicanos, que es Manuel Matar, su papá es carnicero, entonces tuvo este contacto con la carne y con las pieles y todo este rollo, y es un conejo que no tiene la piel, está desollado, junto con Jorge Castellanos, que va a darnos esta figura humana completamente distorsionada, llena sin simetría, llena de protuberancias y de agujeros. Eso es lo que representaría este monstruo, nuestra parte más bestial, ¿no? Y esto nos remite al castigo que recibió Marcias por haber retado a un dios. Es correcto, hay esta como imposibilidad, es lo que es la naturaleza humana, o sea, estamos en contacto con la divinidad, pero no la podemos retar, estamos en la parte animal y la tenemos que superar, ¿no? El castigo es tremendo, es despojado de su piel, que puede tener otro tipo de connotaciones como míticas, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Es esta condición trágica del ser humano de vivir entre estas naturalezas. ¿Qué les parece si pasamos a conocer a Apolo, que es la otra parte? No es la parte amorfa y monstruosa, sino la parte divina. Divina, sí, con todo gusto. Hablamos de Apolo para hablar de la divinidad y del poder que ejercían los dioses sobre todos los mortales sin distinción. Ellos tenían ese gran poder. Vamos a entender la figura de Apolo
de acuerdo a diferentes épocas. El Apolo del siglo XIX va a ser el Apolo de la perfección, el Apolo del orden, el Apolo que impone casi que la cultura. No es exactamente, pero más o menos. Aquí tenemos a Apolo, es el Apolo solar, es Helios, el Sol, y con sus caballos es la representación de lo que puede ser el transcurso del Sol en la bóveda celeste. Es el intermediario entre los dioses y los hombres, porque es el Sol que es como Zeus es la bóveda celeste, ¿no? Es el dios atmosférico. El Sol es lo que va a ser el intermediario, es casi que la fuente primaria de la cultura humana, ¿no? ¿Por qué existe esta diferencia entre los dioses y los hombres? La diferencia básica va a ser, y viene en los textos literalmente, los dioses son los seres de la vida fácil. No trabajan, no se alimentan o se alimentan de ambrosía, se pueden transportar de un lado a otro, hacen lo que quieren, no hay diferencia entre el deseo y su acción, es lo mismo. Nosotros los hombres, nuestro deseo y la acción, tenemos que trabajar o que hacer cosas para que nuestros deseos se conviertan en acciones. Esa es la diferencia fundamental para los griegos de los hombres y los dioses. Vamos a ver los dioses con una complejidad inmensa de cómo sufren, los dioses tienen diferentes vicisitudes en su relación entre ellos mismos y con los humanos, y las figuras semimíticas, ¿no? También. Incluso los seres humanos estamos obligados a respetar siempre a los dioses, incluso en el espacio, como los bosques que eran destinados únicamente para que Artemisa pudiera estar ahí. Vamos a conocer a Artemisa, ¿qué te parece? Con todo gusto, sí. Artemisa es hermana de Apolo y representa la pureza a tal grado que no puede ser transgredida ni siquiera con la mirada. De ahí la idea de que no podemos penetrar a los bosques. Sí, el encuentro con los dioses siempre va a acabar en tragedia dentro de la cultura griega. Está este mito del personaje que encuentra a Artemisa por un mero accidente, va cazando en un bosque y de repente se encuentra en la fuente a Artemisa bañándose, y Artemisa lo transforma en venado, y este personaje va a ser devorado por sus propios perros, y aunque quiere hablar no puede, solamente hace el sonido del venado, digamos, y va a ser devorado. Junto con esa historia hay muchísimas más que hablan de esta como crueldad de la divinidad, y es el espacio de lo natural que no puede ser transgredido por los seres humanos, ¿no? Son los cotos de caza que son dedicados únicamente a la divinidad. Es lo más lejano, digamos, es lo más lejano y lo más cercano a la naturaleza como divinidad. En este cuadro encontramos a Artemisa y a un venado, que asemeja un poco esta historia. Sí, desde luego lo vamos a encontrar en diferentes representaciones. Puede ser la venada, o puede ser las sacerdotisas, las niñas sacerdotisas que se dedicaban a la diosa Artemisa, se les decía osas, eran las usas, ¿no? Todo este estado salvaje, y también mucho relacionado con la mujer, la mujer que va a ser la parte más natural, digamos, la parte que va a tener la idea de la virginidad también, ¿no? Esta figura de Artemisa en toda su complejidad va a tocar todos estos puntos, ¿no? Marco, normalmente nos referimos a Afrodita y a Venus indistintamente, incluso son representadas con la misma figura que es la Venus del Milo. ¿Esto a qué se debe? En el paso del mismo personaje, del mismo dios, digamos, de la cultura griega a la cultura romana, tendemos a pensar que es la misma figura, y de hecho generalmente se le representa así, pero tiene sus particularidades. La diosa Venus en la cultura romana tiene sus toques de diferencia a lo que va a ser Afrodita en la cultura griega. Lo mismo pasa con las demás deidades, va a ser Artemisa, va a ser Diana, el único dios que mantiene el mismo nombre va a ser Apolo. Zeus va a ser Júpiter. Es exacto, hay un cambio de nombre, pero también hay particularidades en el modo ritual en que se les va a representar y en ciertas características, ¿no? Pero esos son ya detalles como
más finos del estudio de estas culturas. ¿Y por qué crees que la figura de Afrodita es la más popularmente representada? Posiblemente porque la cultura occidental, como la planteamos ahorita dentro del judeocristianismo, no tiene esta figura dentro de su cosmovisión, digamos. No hay un hueco donde pueda representársele. Entonces se ha mantenido como una figura arquetípica del amor, se ha reentendido. En verdad, el modo en que entendemos Venus, Afrodita actualmente va a ser muy diferente a cómo se entendió en el siglo XIX, cómo se entiende en el barroco, cómo se entiende en el Renacimiento y cómo se entiende en esas culturas como la cultura romana o la cultura griega originalmente, y sus orígenes también va a ir cambiando esta figura. En verdad, son reentendimientos que va a tener que ver con cuestiones políticas, con cuestiones socioeconómicas, con el planteamiento de las tecnologías, simplemente cómo se puede entender esta situación, si la mujer trabaja, si la mujer no trabaja. Hay muchísimos elementos que nos van a hacer que llevar a estas figuras al entendimiento, a una nueva aproximación contemporánea, digamos, ¿no? Y en este segmento de Afrodita podemos encontrar su representación de distintas maneras en distintas épocas. ¿Qué te parece si ahora continuamos con la exposición? Sí. Uno de los mitos más recurridos por los jóvenes enamorados es Afrodita y Adonis, este caso en donde la deidad cae rendida ante la belleza de un mortal. ¿De qué se trata este mito? Es la misma consecuencia trágica de encontrarte con la deidad. Adonis simplemente por su belleza atrae a Afrodita y en algún momento es herido por un jabalí. De la sangre de Adonis surgen las anémonas. Son unas flores parecidas a lo que serían los pensamientos, ¿no? Lo curioso es de que esta cuestión de que de la sangre del héroe resurjan las plantas, las flores, va a ser una constante en la mitología de muchos pueblos y es abundantemente representado, ¿no? Tanto en la pintura del siglo XIX, en el barroco, en el Renacimiento. Hay una infinidad de representaciones y en algún momento incluso dentro de los tratados de alquimia se trataba de traducir estos cambios de la muerte a la resurrección en flor, en planta, como una cuestión de un resurgimiento, ¿no? De un reverdecimiento, que en algún momento dentro de la mitología griega había rituales donde se crecían pequeños jardines en los techos de las casas que representaban esta resurrección momentánea, ¿no? Marco, ¿y qué piezas podemos encontrar en el ciclo de Adonis? Aquí hay una riqueza muy interesante. Va a haber un bronce de Rodin, va a haber una fotografía de una escultura de Miguel Ángel, algunos trabajos míos, va a haber un trabajo de Alfonso Reyes con un dibujo de Zárraga, va a haber representaciones de la misma escultura en el periodo de la Academia, junto con las fotografías de las esculturas originales y algunas aportaciones mías, ¿no? La complejidad humana queda reflejada en nuestra interpretación de los mitos y la naturaleza a través del arte. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo o algún otro, los puedes encontrar en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y recuerda que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.